Mi hija me miró a los ojos y me dijo, «Le harías la vida más fácil a todos si simplemente desaparecieras». Soy Felen Wilson, y acabo de hacer realidad su deseo. Lo que Emily no sabía cuando me humilló en el cumpleaños de mi nieta, es que yo era quien estaba pagando las facturas que mantenían en pie su vida perfecta. La hipoteca de su casa, la matrícula del colegio privado, la empresa tecnológica en bancarrota de su marido, todo financiado por el mecánico vergonzoso del que quería deshacerse. Durante 3 años he sido el inversor anónimo que mantenía con vida el negocio de Bradley, siendo dueño del 40% de una compañía valorada en $12 millones. Y después de lo que me dijo delante de 40 familiares, decidí que era hora de una dosis de honestidad brutal. No grité. No hice una escena. Solo retiré $4,2 millones con una sola llamada telefónica. ¿Sabes qué tiene de curioso desaparecer? Que a veces, cuando te vas, te llevas todo contigo. Comparto esta historia porque sé que algunos de ustedes tienen familiares que han olvidado de dónde vienen sus bendiciones. Suscríbete si quieres saber cómo termina esto, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Créeme, no vas a creer lo que ocurrió después. Pero antes, déjame contarte cómo una simple fiesta de cumpleaños se convirtió en la conversación más cara de la vida de mi hija. Tienes que entender algo sobre Emily, no siempre fue así. Cuando su madre, Sarah, murió hace 8 años, Emily aún me llamaba papá, aún traía a Sophie todos los domingos a desayunar panqueques, y aún se sentía orgullosa de decir que su padre era el dueño de Wilson's Auto Repair en Sheridan Boulevard. Todo cambió el día que conoció a Bradley Roberts. Bradley provenía del viejo dinero de Denver. Su padre era dueño de 3 concesionarios de autos y tenía una membresía en un club de campo que costaba más de lo que la mayoría gana en un año. Cuando Emily empezó a salir con él, vi cómo mi hija comenzaba a desaparecer poco a poco. Primero fueron cosas pequeñas. Me corregía la gramática cuando hablaba con Sophie. Es Sophie y yo, papá, no yo y Sophie. Fruncía el ceño cuando aparecía en mi ropa de trabajo para recoger a mi nieta. Luego llegó su fiesta de compromiso en 2022. Jamás olvidaré entrar al salón del Cherry Hills Country Club con mi mejor traje, el mismo que usé en el funeral de Sarah. Emily me miró de arriba abajo y me susurró, «Papá, quizá deberías sentarte en la mesa del fondo». La mesa del fondo, con los camareros. Pero me dije a mí mismo que era solo estrés de boda, nervios, una etapa. Que volvería a ser la misma. Su boda costó $680,000. Lo sé, porque yo la pagué. Emily me pidió ayuda 6 meses antes de la ceremonia. Dijo que la familia de Bradley ya estaba contribuyendo, pero que necesitaban un poco más para el lugar que ella soñaba. Lloró cuando me lo pidió. Lágrimas verdaderas. Dijo que era su boda soñada y que no soportaría tener que reducirla. Así que liquidé algunas inversiones, transferí el dinero en silencio, sin pedir nada a cambio, salvo caminar con ella hasta el altar. 2 semanas antes de la boda, me llamó, «Papá, tenemos que hablar del listado de invitados». Al parecer, la familia de Bradley tenía preocupaciones sobre la imagen de tener demasiados. ¿Cómo fue que lo dijo? Parientes de clase trabajadora en un evento tan elegante. «Seguirás caminando conmigo hasta el altar», añadió rápidamente. «Pero quizá podrías irte justo después de la ceremonia». Y así fue. Caminé con mi hija hasta el altar, la entregué a Bradley, la besé en la mejilla y me fui. Vi la recepción de la boda de mi única hija desde el estacionamiento, sentado en mi Ford F-150 del 2019, escuchando la música a través de las ventanas del club de campo. Eso debió ser mi llamada de atención. Pero luego nació Sophie, mi nieta. 5 años ahora. Los ojos de Sarah, la mandíbula terca de Emily. Cada vez que intentaba alejarme, Emily me enviaba una foto de Sophie preguntando por el abuelo Jimmy. Así que me quedé cerca. Ayudé en silencio con los pagos de la hipoteca cuando el primer negocio de Bradley fracasó. Compré el parque infantil de $15,000 para su jardín. Reparé el Mercedes de Emily cada vez que se averiaba, sin cobrarle nunca un centavo. Y con cada favor,
el respeto se hacía un poco más delgado. El mes pasado, Emily me pidió que cuidara de Sophie mientras ella y Bradley asistían a una cena de negocios. Fui a su casa en Eaglands Ranch, la misma casa de $840,000 que yo había ayudado a comprar. Emily me recibió en la puerta. «Papá, esta noche no puedes estacionar tu camioneta en el garaje. Los vecinos podrían verla». «¿Mi camioneta?» «La misma con la que conduje al hospital cuando Sophie nació. La camioneta que ella adoraba porque decía que era tan grande como el abuelo». «¿Dónde quieres que la estacione?», pregunté. «Alrededor de la esquina, en la calle». La estacioné a la vuelta. Cuidé de mi nieta 6 horas, y me fui antes de que Emily regresara, para que no tuviera que ver mi camioneta. Pero estaba por descubrir que ni siquiera ser invisible era suficiente. La llamada llegó un martes por la mañana, en septiembre. «Papá, tenemos un problema». La voz de Emily tenía ese tono que usa cuando está a punto de pedirme algo que sabe que no debería. Estaba bajo el capó de un Toyota Camry 2018, pero dejé la llave inglesa a un lado. «¿Qué pasa?» «Es la empresa de Bradley, Techflow Solutions. Están teniendo algunos problemas de financiación». Sabía de Techflow. Bradley la había fundado 3 años atrás con 2 amigos del MIT. Un software que ayudaba a restaurantes a gestionar sus cadenas de suministro. Emily siempre publicaba en Facebook sobre su tecnología disruptiva. «¿Qué tipo de problemas de financiación?», pregunté. «Necesitan una financiación puente. $2 millones solo para pasar al siguiente trimestre hasta que se cierre la ronda B». «2 millones». Lo dijo como si hablara de $20 para gasolina. «Emily, no tengo ese tipo de dinero por ahí». Ella rió, pero no era una risa alegre. «Papá, sé que te va bien con el taller, pero no te estoy pidiendo que los financies. La familia de Bradley tiene inversionistas reales. Solo, necesito que no nos avergüences durante el proceso». «¿Qué significa eso?», le pregunté. «El inversionista principal quiere conocer a toda la familia. Ya sabes, por la diligencia debida. Quiere asegurarse de que Bradley proviene de gente sólida». Sus palabras, no las mías. Sentí algo frío asentarse en mi estómago. «¿Y?» «Y les dije que tú eras consultor en la industria automotriz». «Consultor». Como si yo usara traje y portafolios en lugar de arrastrarme bajo autos con grasa en las manos. «Emily, papá, por favor. Esta es la oportunidad de Bradley. Nuestra oportunidad. Si esto falla, lo perdemos todo, la casa, la escuela privada de Sophie, todo lo que hemos construido». «Todo lo que hemos construido». Como si yo no hubiera sido el que lo construyó, cheque tras cheque, durante 5 años. «¿Qué necesitas que haga?», le dije al final. «Solo compórtate normal. Cuando los conozcas, no menciones el taller. No cuentes ninguna de tus historias sobre arreglar coches. Solo, guarda silencio». Después de colgar el teléfono, me quedé sentado en mi oficina durante 20 minutos, mirando el calendario. El cumpleaños de Sophie se acercaba, faltaban apenas 2 semanas. Su fiesta en el country club, la misma que Emily ya había planeado y pagado, con el dinero que yo había transferido discretamente a su cuenta la semana anterior. Pensé en todo lo que podía perder si seguía jugando su juego. Mi relación con Sophie, para empezar. Emily controlaba eso por completo. Si no hacía lo que ella quería, si la avergonzaba, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que mi nieta dejara de preguntar cuándo venía el abuelo Jimmy? También pensé en mi propia dignidad, que ya pendía de un hilo. ¿Cuánto más podía seguir fingiendo ser alguien que no era? ¿Y cuánto faltaba para empezar a creer su versión de mí? El motivo de vergüenza, la carga, el hombre que debía aparcar su camioneta a la vuelta de la esquina. Pero había algo más. Algo que Emily no sabía. Me levanté, caminé hasta el escritorio y abrí el cajón inferior. Dentro había una carpeta manila que no había tocado en meses. Documentos de inversión, estados bancarios,
papeles legales que contaban una historia muy distinta sobre Felen Wilson a la que mi hija relataba a sus elegantes amistades. Hace 20 años, cuando Sarah se enfermó, empecé a ver el futuro de otra manera. Decidí guardar dinero, pero no en simples cuentas de ahorro o certificados de depósito. Invertí en tecnología, principalmente acciones, cuando nadie creía que un mecánico pudiera entender empresas como Google o Amazon. Me equivoqué en muchas cosas, perdí dinero en más de una mala apuesta, pero acerté en suficientes como para cambiar mi destino. El extracto del Bank of America, en la parte superior de la pila, mostraba un saldo de $3,2 millones. Y ese era solo un banco. Había más. Y luego estaba la gran inversión, aquella que hice hace 15 años en una pequeña empresa de software fundada por 3 chicos del MIT que necesitaban a alguien que creyera en ellos cuando nadie más lo hacía. TechFlow Solutions. Poseía el 40% de la empresa de mi yerno, y llevaba 3 años siendo socio desde que se constituyó y necesitó capital serio. Bradley pensaba que su misterioso inversor ángel era un fondo de Wall Street. No tenía idea de que el dinero provenía del hombre del que se avergonzaba de llamar familia. Emily quería que yo permaneciera en silencio durante las reuniones con los inversionistas para no avergonzarlos. Yo era el inversionista. Lo había sido desde el principio. Y en 2 semanas, durante el cumpleaños de Sophie, estaba por descubrir hasta dónde llegaría la vergüenza de mi hija. Porque si Emily no podía respetar al hombre que la crió, quizá era hora de que conociera al empresario que financiaba su estilo de vida. La llamada llegó del equipo de seguridad del edificio a las 2:47 de la tarde de un jueves. «¿Señor Wilson?» Habla Frank, de TechFlow Solutions. Lo llamo acerca de su solicitud para visitar el piso 14. Yo no había hecho ninguna solicitud. Estaba entregando el almuerzo a Emily. Sándwiches caseros de ensalada de pollo, como los que Sarah solía preparar para Sophie. Emily me había dicho que estaría trabajando hasta tarde y que no había comido. Disculpe, ¿qué solicitud? Su hija, la señora Emily Wilson Roberts, nos pidió que lo llamáramos. Dice que usted no está autorizado para ingresar al edificio. Me quedé en el vestíbulo del edificio de oficinas de Bradley, sosteniendo una bolsa de papel con los sándwiches y un dibujo de Sophie, hecho con crayones, de nuestra familia. A través del teléfono se oía la música del ascensor. ¿Puede poner a Emily al teléfono? Está en una reunión, señor, pero me pidió que le explicara que este es un edificio con acceso restringido. Tenemos protocolos. 20 minutos después, Emily bajó al vestíbulo. El sonido de sus tacones contra el mármol parecía una cuenta regresiva. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí?» «Traerte el almuerzo. Dijiste que trabajarías hasta tarde». Miró alrededor del vestíbulo. Varias personas en trajes costosos nos observaban. Sus mejillas se tiñeron de rosa. «No puedes aparecerte así en mi oficina». «¿Por qué no?» Bajó la voz. «Porque no es profesional. La gente hará preguntas». «¿Qué tipo de preguntas?» «Preguntas que no quiero tener que responder». La miré. De verdad la miré. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más que la renta mensual de mucha gente. El cabello recogido en un moño perfecto. Maquillaje impecable. Parecía una mujer de éxito. Sonaba como una mujer de éxito. Pero también parecía avergonzada del hombre que había pagado la educación que la llevó hasta allí. ¿Y qué les diría si te preguntaran quién soy? Papá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Solo respóndeme, Emily. ¿Qué les dirías de mí? Miró al guardia de seguridad, que fingía no escuchar. Les diría que eres alguien que se está yendo. Alguien que se está yendo. No su padre. No el hombre que trabajó turnos dobles para pagarle la universidad. Solo alguien que se está yendo. Emily, yo soy tú, ya sé quién eres. Su voz fue cortante, como una cuchilla. Y sé cómo se ve esto. Un hombre con ropa de trabajo entrando a una empresa tecnológica con una bolsa de almuerzo en la mano. Miré mi camisa azul,
con el logo Wilson's Auto Repair bordado en el bolsillo. Mis jeans limpios. Mis botas de acero, las mismas que habían pisado el pasillo cuando la llevé al altar. ¿Y cómo se ve esto, entonces? Se ve como alguien que no pertenece aquí. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Frank, el guardia, se removió incómodo. Una mujer con un traje de poder pasó caminando, los tacones resonando igual que los de Emily. ¿Y dónde pertenezco, entonces? Papá, no quise decir eso. ¿Dónde pertenezco, Emily? No respondió. O no quiso hacerlo. Le tendí la bolsa de papel. Sophie nos dibujó a los tres. Está ahí, junto a los sándwiches. Emily tomó la bolsa sin mirarla. Gracias. Dibujó tu oficina, mi taller y a ella en medio, sujetando nuestras manos. Su agarre se endureció. Dijo que quiere trabajar con autos como el abuelo cuando sea grande. Dice que arreglar cosas es importante. Papá, pero supongo que arreglar cosas no es lo suficientemente profesional para este edificio. Me di la vuelta para irme, pero me detuve. Ah, y Emily, la próxima vez que quieras que no venga a tu oficina, solo dímelo. No mandes al guardia de seguridad a explicarme porque tu padre no es bienvenido. Llegué al estacionamiento antes de que mis manos dejaran de temblar. Pero mientras me sentaba en la camioneta, me di cuenta de que algo había cambiado. Por primera vez en 5 años, no me dolía el rechazo de Emily. Estaba furioso. Y la furia, estaba a punto de aprender, es mucho más útil que el dolor. Esa noche, llamé a mi abogada, Patricia Davis. Habíamos trabajado juntos durante 15 años, desde que empecé a hacer inversiones importantes. Ella manejaba mi portafolio, mis contratos, mantenía mis asuntos en estricta confidencialidad. Patricia, necesito pedirte algo. Por supuesto, Felen, respondió Patricia con tono sereno. ¿Qué tienes en mente? Si quisiera asistir a una reunión del Consejo de TechFlow Solutions, ¿cómo sería ese proceso? Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Felen, tú eres miembro del Consejo. Socio silencioso, sí, pero con plenos derechos de voto. Podrías convocar una reunión mañana mismo si quisieras. ¿Y si quisiera revisar la situación financiera actual de la empresa? Tienes derecho a toda esa información, dijo. Es tu inversión. ¿Y sobre las solicitudes de financiación actuales? ¿Acuerdos pendientes? Felen, eres dueño del 40%. No pueden cerrar ningún trato sin tu aprobación. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la cocina, mirando el dibujo de Sophie que Emily había dejado olvidado en la bolsa de papel. 3 figuras de palitos tomadas de la mano, yo en mi taller, Emily en su oficina y Sophie en el medio. Sophie había dibujado corazones sobre nuestras cabezas. Pero Emily solo había visto la vergüenza de tener un padre con ropa de trabajo. No tenía idea de que el hombre al que había prohibido la entrada en su edificio era dueño de casi la mitad de todo lo que había dentro de él. Eso estaba a punto de cambiar. A la mañana siguiente hice algo que no había hecho en 15 años. Llamé para decir que estaba enfermo. En lugar de abrir Wilson's Auto Repair, conduje hacia el centro de Denver, directo a las oficinas de Davidson y Associates. Patricia había sido mi abogada desde 2009, cuando mi primera inversión tecnológica dio fruto y comprendí que necesitaba a alguien que entendiera tanto de dinero como de discreción. Felen, te ves cansado, dijo al verme entrar. Su oficina estaba en el piso 20 de un edificio a solo 3 cuadras del de Emily. Ventanas de piso a techo, un escritorio de caoba impecable, diplomas de Harvard Lab colgados en la pared. Tenía 52 años, mente afilada como una navaja, y era una de las pocas personas que sabía exactamente cuánto dinero había acumulado en todos estos años. Necesito entender mis opciones con TechFlow, le dije. Sacó una carpeta gruesa del archivador. Me preguntaba cuándo lo harías. Bradley ha estado enviando correos cada vez más desesperados sobre su situación financiera. ¿Te ha estado escribiendo directamente? Sí. Cree que represento a un consorcio de inversores anónimos.
No tiene idea de que solo eres tú. Abrió la carpeta. Necesitan $2 millones en financiación puente antes del 1 de octubre o tendrán que empezar a despedir personal. ¿Y qué pasa si no lo consiguen? La empresa se derrumba. Tu inversión se vuelve inútil. Miré por la ventana el horizonte de Denver. En algún lugar allá abajo, Emily seguramente estaba en otra reunión, diciéndole a la gente que su padre era consultor en lugar de mecánico. ¿Y si quisiera revelar mi participación? Patricia se reclinó en su silla. Técnicamente, estás en tu derecho. Has sido sorprendentemente paciente todos estos años. La mayoría de los inversores con tu participación exigirían reuniones, reportes trimestrales, voz en las decisiones importantes. No quise complicarle la vida a Emily. ¿Y cómo te está funcionando eso? Preguntó con ironía. Le conté lo que había pasado en su oficina, la vergüenza de Emily, la sensación de desaparecer de mi propia familia. Patricia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio un largo momento. Felen, ¿puedo hablarte como amiga, no solo como tu abogada? Asentí. Has sido invisible demasiado tiempo. Has permitido que ellos creen una versión de ti que encaja en su historia, y ahora estás atrapado en ella. Sacó otro documento. Un estado de cuenta bancario. Reconocí el número. Este cuenta genera $89.000 al mes en dividendos. Tu cartera inmobiliaria vale 4,1 millones. Tus inversiones tecnológicas están valoradas en más de 12 millones. Extendió los papeles sobre el escritorio como si mostrara cartas ganadoras. No eres solo el padre de Emily que arregla coches. Eres un empresario exitoso que eligió mantenerse humilde. Y hay una gran diferencia. Emily no ve esa diferencia, dije, porque yo nunca se la mostré. Patricia caminó hasta la ventana. Hay algo más que debería saber. Bradley ha estado contactando a otros posibles inversionistas. Está desesperado. Y uno de ellos es Pinnacle Capital. ¿Los que hacen adquisiciones hostiles? Pregunté. Exacto. Si invierten, querrán el control total. Sentí algo helado en el pecho. Lo que significa que Bradley podría perder la empresa por completo y con ella, tu inversión. Pensé en el dibujo de Sophie, en los sueños de Emily, en la casa que los ayudé a comprar, en la escuela que yo mismo hice posible. ¿Qué me aconsejas hacer? Patricia sonrió. No fue una sonrisa cálida, sino una de satisfacción. Te aconsejo que dejes de ser un socio silencioso y te conviertas en un socio visible. Te ganaste el derecho a ser escuchado. Me entregó una tarjeta de presentación. No era la suya. Este es Michael Torres, periodista financiero del Denver Business Journal. Muy discreto, muy profesional. Por si alguna vez quisieras contar tu historia. Guardé la tarjeta en el bolsillo sin mirarla. Patricia, si decidiera asistir al cumpleaños de Sophie este fin de semana como Felen Wilson, el inversionista, en lugar de Felen Wilson, el padre vergonzoso, ¿cómo se vería eso? Su sonrisa se ensanchó. Se vería como una reunión de consejo. De camino a casa, pensé en el hombre que Emily veía cuando me miraba, uñas manchadas de grasa, ropa de trabajo, alguien que no encajaba en su brillante mundo profesional. No tenía idea de que estaba mirando al hombre que había construido ese mundo para ella. Pero estaba a punto de descubrirlo. Sábado, 28 de septiembre. El quinto cumpleaños de Sophie, en el Cherry Hills Country Club. Llegué a las 2 en punto, con mi mejor traje y una bolsa de regalo que contenía la casa de muñecas personalizada que había pasado 3 semanas construyendo en mi taller. Sophie la había visto en un catálogo y se había enamorado. Era una réplica exacta de su casa en Eaglands Ranch, con luces que funcionaban y muebles diminutos. El salón principal del club estaba decorado con globos rosados y un cartel que decía Princesa Sophie. 43 invitados, en su mayoría la familia de Bradley y el nuevo círculo social de Emily. Los conté uno por uno mientras entraba. Sophie corrió hacia mí de inmediato. «Abuelo Jimmy, ¿viniste?» La levanté en brazos,
y por un momento todo se sintió normal. Esa era mi nieta. Mi familia. Mis personas. Hasta que vi la cara de Emily. Estaba junto a la mesa del buffet, con Patricia Roberts, la madre de Bradley, no confundir con mi abogada, Patricia Davis. Patricia Roberts era viejo dinero de Denver, el tipo de mujer que mide a la gente por su código postal y su membresía en el club. Emily se disculpó con ella y caminó hacia mí. «Papá, llegaste», dijo con una sonrisa tensa, ensayada. La misma sonrisa que usó en su boda cuando me pidió que me fuera temprano. No me perdería el cumpleaños de mi nieta por nada del mundo. «Claro», dijo, mirándome de arriba abajo. «¿Te ves bien?» «Bien». Como si le sorprendiera que tuviera ropa sin manchas de grasa. Sophie tiraba de mi manga. «Abuelo, ¿trajiste mi regalo? ¿Lo terminaste?» «Claro, cariño. ¿Quieres verlo?» Dejé la bolsa sobre una mesa cercana y saqué la casa de muñecas. Los ojos de Sophie se abrieron de par en par. «Es nuestra casa». «Mira, mamá. Es exactamente igual a nuestra casa». Los demás niños se acercaron, fascinados. Los padres comenzaron a murmurar, admirando la casa de muñecas. Era una pieza preciosa. Llevaba 37 años construyendo cosas con mis propias manos, y esta era una de mis mejores obras. «¿La hiciste tú mismo?», preguntó una de las madres. «Sí», respondí. «Me tomó unas 60 horas. Es un trabajo increíble». «¿Eres carpintero?». Antes de que pudiera contestar, Emily intervino. «Mi padre es muy manitas». «Muy manitas». Como si fuera un aficionado de fin de semana, y no un artesano que había dedicado su vida a crear, reparar y perfeccionar. Pero lo dejé pasar. Ese era el día de Sophie, no el mío. La fiesta continuó tranquila durante 1 hora. Conversé con otros abuelos, ayudé a servir pastel, vi a Sophie jugar con sus amigos. Tuve cuidado de mantenerme al margen, sin llamar demasiado la atención. Entonces se me acercó el padre de Bradley, Robert Roberts, durante la apertura de regalos. «Debe ser el padre de Emily», dijo con una sonrisa controlada. Robert tenía 68 años, cabello plateado y un traje que probablemente costaba más que el auto promedio. Era el tipo de hombre que nunca miraba una etiqueta de precio porque no lo necesitaba. «Felen Wilson. Un gusto conocerlo». «Robert Roberts», dijo estrechándome la mano. «Tengo entendido que usted trabaja en la industria automotriz». Ahí estaba, la versión editada de mi biografía, cortesía de Emily. La miré, pero estaba ocupada ayudando a Sophie a abrir un moño rebelde. «Así es», contesté. «¿En qué área, exactamente? ¿Ventas? ¿Gerencia?» Podría haber seguido el juego, desviar la conversación, mantener el papel que Emily había escrito para mí. Pero decidí decir la verdad. «Soy dueño de un taller mecánico. Arreglo autos». La expresión de Robert cambió apenas, un movimiento casi imperceptible, como si hubiera pasado de hablar con un tipo de persona a hablar con otra. «Ya veo», dijo tras una breve pausa. «Trabajo honesto. Trabajo honesto». La frase que usan los ricos cuando quieren sonar amables con los pobres. «Sí, lo es», respondí. Debe ser un desafío en estos tiempos, con tantos vehículos controlados por computadora. Hay que adaptarse o morir. Robert asintió distraído, ya mirando alrededor en busca de alguien más con quien hablar. «Bueno, fue un placer, Felen». Y se alejó a mitad de conversación, sin siquiera esperar respuesta. Me quedé allí, observando cómo se unía a su grupo de amigos cerca del bar, como algunos de ellos miraban hacia mí y murmuraban. Y entonces la escuché. Emily, a unos 3 metros de distancia, hablando con la madre de Bradley y 2 mujeres más. Sus voces eran bajas, pero no lo suficiente. «Parece agradable», dijo una de las mujeres. «Lo es», respondió Emily. «Solo que no encaja muy bien con nuestro círculo». «¿A qué se dedica?», preguntó otra. Vi el rostro de Emily cambiar.
La vi dudar. La vi tomar una decisión. Está entre oportunidades en este momento, dijo finalmente. Entre oportunidades. Como si estuviera desempleado y no fuera dueño de un negocio próspero. Oh, eso es difícil, comentó la madre de Bradley. Especialmente a su edad. Sí, dijo Emily bajando la voz y siendo sincera. Su voz se volvió aún más tenue, pero yo escuché cada palabra. A veces pienso que la vida sería más fácil para todos si él simplemente desapareciera. El salón no se detuvo. La música siguió sonando, los niños siguieron riendo, los adultos siguieron conversando. Pero para mí, todo se quedó en silencio. Mi hija. La mujer que había criado solo después de la muerte de su madre. La mujer cuya educación había pagado, cuya boda había financiado, cuya casa había ayudado a comprar. Esa mujer acababa de decirle a un grupo de desconocidos que la vida sería más fácil si yo desapareciera. Miré a Sophie, que jugaba feliz con la casa de muñecas que me había tomado 60 horas construir. Miré los globos rosados que había ayudado a pagar, el country club cuya membresía existía gracias a mi dinero. Y luego miré a Emily, aún hablando con la madre de Bradley, probablemente explicando lo vergonzoso que era tener un padre que trabajaba con las manos. Salí del salón hacia la terraza del club y marqué un número que conocía de memoria. Patricia Davis respondió al segundo timbre. Patricia, soy Felen. Necesito que vengas al Cherry Hills Country Club. Ahora. ¿Qué sucede? Trae los archivos de TechFlow. Todos. Hizo una pausa. Felen, ¿estás seguro? Sí. Es hora de una reunión del consejo. Cuando regresé al salón, Sophie corrió hacia mí. Abuelo. ¿A dónde fuiste? Quiero mostrarte mis otros regalos. Me agaché a su altura. Cariño, el abuelo tiene que atender un asunto de trabajo, pero te veré muy pronto, ¿de acuerdo? ¿Lo prometes? Lo prometo. Le di un beso en la frente y me levanté. Emily me observaba desde el otro lado del salón, seguramente preguntándose por qué tenía esa calma extraña en el rostro. Estaba a punto de descubrir que, a veces, las personas más silenciosas toman las decisiones más ruidosas. A las 3:47 de la tarde, Patricia Davis entró al salón principal del club. La vi caminar con paso firme, su característico maletín de cuero con cierres dorados en la mano. El mismo maletín que había cerrado más acuerdos millonarios que muchos abogados de Denver en toda su carrera. Vestía como siempre en los días importantes, traje azul marino, pendientes de perlas y esa autoridad tranquila que hacía que los inversionistas prestaran atención cuando hablaba. La fiesta estaba llegando a su fin. La mayoría de los niños jugaban afuera y los padres los seguían con café o cócteles en mano. Emily estaba junto a la mesa de regalos, organizando los obsequios de Sophie en pilas ordenadas. Levantó la vista al ver entrar a Patricia, probablemente preguntándose quién era esa mujer tan profesional y por qué estaba allí. Felen, dijo Patricia al acercarse, con la serenidad de quien entra a una reunión importante. Tengo los documentos que pediste. Emily giró la cabeza al oír su nombre en voz ajena. Su expresión era curiosa, aunque aún no mostraba preocupación. Gracias por venir tan rápido, le dije. Patricia colocó el maletín sobre la mesa más cercana, la misma donde descansaba la casa de muñecas de Sophie, rodeada de papeles de regalo y tarjetas de cumpleaños. ¿Buscamos un lugar más privado para hablar?, preguntó Patricia. No, respondí, enderezándome. Aquí está bien. Subí ligeramente la voz. No grité, pero hablé lo suficiente para que toda la sala me oyera. Señoras y señores, ¿podrían prestarme atención un momento? Las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se giraron. El rostro de Emily empalideció al instante. Papá, ¿qué estás haciendo?, susurró con el pánico asomando en su voz. La ignoré y continué, mirando al grupo. Perdón por interrumpir la celebración del cumpleaños de Sophie, pero hay un asunto pendiente que debemos atender. Bradley apareció junto a Emily, con el ceño fruncido. Felen,
Quizá podríamos hablar de esto más tarde. Bradley, me alegra que estés aquí, dije. Esto te concierne directamente. Patricia abrió su maletín con 2 clics precisos. Dentro había carpetas Manila, documentos legales y estados bancarios organizados con la eficiencia de alguien que llevaba 20 años manejando inversiones complejas. Patricia, ¿podrías explicarle a todos quién eres? Le pedí. Por supuesto. Su voz era firme, segura, acostumbrada a dominar salas llenas de ejecutivos. Soy Patricia Davis, socia principal de Davidson y Associates. He sido la abogada y gestora de inversiones del señor Wilson durante los últimos 15 años. La confusión en el rostro de Emily se transformó en algo más cercano al pánico. Papá, ¿de qué se trata todo esto? De honestidad, Emily. Tomé el primer documento que Patricia me entregó. Una declaración corporativa del secretario de Estado de Colorado. Bradley, dije, sosteniendo el documento, tú sabes que tu empresa, TechFlow Solutions, ha estado buscando una financiación puente, ¿verdad? Sí, pero no entiendo. $2 millones para superar el próximo trimestre. Bradley asintió lentamente. La sala estaba en silencio absoluto. Incluso los camareros habían dejado de moverse. Y has estado en contacto con un supuesto consorcio de inversionistas anónimos para conseguir ese dinero, ¿cierto? Así es. Levanté el documento y miré a Patricia. ¿Podrías leer el nombre del mayor accionista de TechFlow Solutions? Patricia tomó el papel y leyó con voz firme, profesional. Según los registros del estado de Colorado, el mayor accionista individual de TechFlow Solutions, con un 40% de participación, es Felen Wilson. El silencio que siguió fue total. Emily abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Bradley miraba el documento como si estuviera escrito en otro idioma. Robert Roberts, el hombre que me había menospreciado hacía apenas una hora llamando a mi trabajo honesto, dio un paso hacia adelante. Perdón, ¿qué dijo? Patricia siguió leyendo sin inmutarse. El señor Wilson ha sido el inversor principal de la empresa desde 2021, proporcionando una inversión inicial de $1,8 millones y posteriores aportes de capital por un total de $3,6 millones. Observé cómo el rostro de Emily cambiaba mientras los números cobraban sentido. 3,6 millones. Más dinero del que probablemente creía que había ganado en toda mi vida. Eso es imposible, dijo Bradley. Nuestro inversor es un fondo llamado Pinnacle Partners. No, respondió Patricia con calma. Pinnacle Partners es la sociedad pantalla que el señor Wilson creó para mantener su privacidad. Él es su inversor, Bradley. Lo ha sido desde el principio. Emily recuperó la voz por fin. Papá, esto no tiene gracia. Tienes razón. No tiene gracia en absoluto. Tomé el segundo documento que Patricia me entregó, un estado bancario del Bank of America, fechado 3 días antes. Patricia, ¿podrías compartir el estado actual de mis activos líquidos? Por supuesto, respondió ella. El señor Wilson mantiene varias cuentas de inversión. Su cuenta principal muestra un saldo actual de $3,2 millones. Su cartera inmobiliaria está valorada en $4,1 millones. Y su portafolio total de inversiones, incluyendo su participación en TechFlow, asciende aproximadamente a $12,4 millones. La habitación quedó tan silenciosa que se podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo del vestíbulo. La madre de Bradley, Patricia Roberts, me miraba como si de pronto me hubieran crecido 2 cabezas. La misma mujer que había sugerido, minutos antes, que mi ausencia haría la vida más fácil para todos, acababa de darse cuenta de que le hablaba a un millonario. No, no entiendo, susurró Emily. Es sencillo, le dije. Durante los últimos 3 años, tu esposo ha estado recibiendo dinero de inversión del hombre del que tú te avergüenzas de llamar padre. Me giré hacia los invitados. Emily les dijo a algunos de ustedes que yo estaba entre oportunidades. La verdad es que soy dueño de Wilson's Auto Repair, de 15 propiedades de alquiler en Denver y del 40% de una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en Colorado.
Bradley negó con la cabeza. Pero tú eres mecánico. Lo soy, respondí. Soy mecánico. Pero también soy empresario. También soy el padre de Emily. Y también soy el hombre que pagó su educación, su boda y la entrada de su casa. La miré directamente. Y soy el hombre cuya hija acaba de decirle a 40 personas que la vida sería más fácil si él desapareciera. Las mejillas de Emily se tiñeron de rojo. Papá, yo no quise decir eso. Sí lo dijiste. Patricia me entregó el tercer documento, el que había estado esperando mostrar. Este es un aviso de retiro de fondos para la financiación puente de Techflow Solutions. Lo firmé esta mañana. El rostro de Bradley perdió todo color. No puedes hacer eso. Puedo, y ya lo hice. A partir del lunes por la mañana, tu empresa tendrá que encontrar otros $2 millones por su cuenta. Doblé el documento y lo guardé en el bolsillo de mi saco. Patricia, gracias por venir. Creo que nuestro asunto aquí ha concluido. Mientras Patricia cerraba su maletín, caminé hacia Sophie, que seguía jugando con su casa de muñecas, completamente ajena al hecho de que su fiesta de cumpleaños se había convertido en una reunión corporativa. «Feliz cumpleaños, cariño. El abuelo te quiere mucho». Y me marché del club, dejando atrás una sala llena de gente que había pasado la tarde mirando por encima del hombro a un hombre que valía $12 millones. A veces, la mejor venganza es simplemente decir la verdad. Lunes por la mañana, 8:15 de la mañana. Estaba bajo el capó de un Honda Civic 2020 cuando sonó mi teléfono. «Papá, por favor, tenemos que hablar». La voz de Emily era débil, temblorosa. Nada quedaba de la profesional segura que, 3 días antes, se avergonzaba de mí. «Estoy trabajando, Emily». «Papá, no puedes hacer esto. La empresa de Bradley es la empresa de Bradley. Ya no es asunto mío». Seguí trabajando mientras hablábamos. El cliente necesitaba el coche para el mediodía, y un compromiso es un compromiso. Pero perderás tu inversión también. Quizás. O quizás no. Papá, por favor, ¿podemos vernos? Hablar de esto. Me limpié las manos con un trapo y miré el reloj. Estoy ocupado hasta las 5. ¿Sabes dónde encontrarme? A las 5:23 de la tarde, Emily entró al taller Wilson's Auto Repair. Miró alrededor como si estuviera viéndolo por primera vez. 3 bahías de trabajo, elevadores hidráulicos, cajas de herramientas alineadas con precisión. Un negocio que empleaba a 6 personas y generaba las ganancias que habían financiado el estilo de vida que ella tanto presumía. «Hace 3 años que no vengo aquí», dijo en voz baja. «Lo sé». Se sentó en una silla plegable frente a mi escritorio. «Papá, necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesto». «Siempre lo soy». «Ese ha sido el problema. ¿De verdad retiraste la financiación?» Le mostré los papeles, aviso de retiro firmado y fechado, copia del correo enviado a la cuenta empresarial de Bradley. Desde esta mañana, Techflow Solutions tiene 72 días para conseguir financiación alternativa. Emily miró los documentos, sin parpadear. ¿Por qué? Porque el respeto no es opcional, Emily. Yo nunca te falté al respeto. Me senté frente a ella. El sábado le dijiste a 40 personas que la vida sería más fácil si yo desaparecía. No quise decir eso. Les dijiste que estaba entre oportunidades en lugar de admitir que soy dueño de un negocio exitoso. Papá, me prohibiste entrar a tu oficina porque te avergonzaban mis ropas de trabajo. No fue así. Me hiciste aparcar mi camioneta a la vuelta de la esquina para que tus vecinos no la vieran. Emily estaba llorando ahora. No eran las lágrimas manipuladoras que había usado para conseguir dinero para su boda. Eran lágrimas reales, de culpa, de vergüenza, de miedo. Estuve mal. Lo sé. Estuve muy mal. Sí, lo estuviste. Pero papá, si la empresa de Bradley quiebra, lo perderemos todo. La casa, la escuela de Sophie, todo. Me recosté en la silla. Háblame de ese todo, Emily.
¿Qué? Dijiste que lo perderías todo. Explícame qué significa todo. Emily se secó los ojos con un pañuelo del escritorio. La hipoteca son $4,000 al mes. La escuela privada de Sophie, 1,800. El leasing del coche de Bradley. El mío. La membresía del club de campo. Su voz se fue apagando, ahogada entre sollozos. Y de todo eso, ¿cuánto pueden pagar realmente con sus salarios? Pregunté. Emily se quedó en silencio durante un largo momento antes de murmurar, quizá, la mitad. ¿Y la otra mitad de dónde sale? De ti, respondió, casi en un susurro. Siempre ha salido de ti. Asentí despacio. La entrada de la casa, el columpio de Sophie, tu boda, las reparaciones del Mercedes, los préstamos de emergencia que nunca se devuelven. Sí, admitió. Y a cambio de todo eso, lo que obtengo es ser humillado por mi propia hija en las reuniones familiares. Las lágrimas de Emily empezaron a correr con más fuerza. Papá, lo siento. Lo siento tanto, ya no basta con un lo siento, Emily. Me levanté y caminé hacia el archivador donde guardaba mis documentos personales. Saqué una carpeta que había preparado esa misma mañana. Esto es un resumen financiero de todo lo que te he dado a ti y a Bradley en los últimos 5 años. Patricia me ayudó a prepararlo. Emily abrió la carpeta. Su rostro perdió el color a medida que leía las cifras. $1,2 millones, dije. Eso es lo que he invertido en tu estilo de vida. No sabía que era tanto, susurró. Claro que no lo sabías, porque nunca preguntaste. Simplemente asumiste que el dinero siempre estaría ahí. Volví a sentarme frente a ella. Esto es lo que va a pasar, Emily. Estoy retirando mi inversión de TechFlow. Si el plan de negocios de Bradley es tan sólido como él asegura, encontrará otros inversionistas. Pero también voy a detener todo apoyo financiero a tu hogar. Nada más de préstamos de emergencia. Nada más de reparaciones gratis. Nada más de pagar la escuela privada de Sophie. Las manos de Emily temblaban. Papá, no podemos mantenernos así. Entonces harán lo que hacen los adultos, resolverlo. ¿Y Sophie? Preguntó entre sollozos. ¿Qué pasa con ella? Tendrá que cambiar de escuela, tal vez tengamos que vender la casa. La miré con calma. ¿De verdad crees que Sophie se preocupa por ir a una escuela privada? ¿Crees que le importa vivir en Eaglands Ranch? Es lo mejor para ella. ¿Según quién? ¿Tú? ¿La familia de Bradley? Emily no respondió. Sophie quiere pasar tiempo con su abuelo, continué. Quiere ayudarme a arreglar autos. Quiere jugar con la casa de muñecas que le construí. Me incliné hacia ella. Quiere una familia que se sienta orgullosa unos de otros, no una que se avergüence. Yo estoy orgullosa de ti, dijo Emily con la voz quebrada. No, no lo estás. Estás avergonzada de mí. Lo has estado durante 5 años. Emily rompió a llorar. ¿Cómo arreglo esto? Dime cómo puedo arreglarlo. Le entregué otro documento. Esto es una propuesta. Una manera de avanzar. Emily lo leyó entre lágrimas. ¿Qué es esto? Nuevas condiciones. Si quieres que mi apoyo financiero continúe, esto es lo que tiene que suceder. ¿Quieres que trabaje aquí, en el taller? 2 días a la semana, por las mañanas. Aprende el lado empresarial. Entiende lo que significa construir algo desde cero. No sé nada de autos. Aprenderás. O no, y entonces tendrás que encontrar otra forma de pagar tus cuentas. Emily miró el documento largo rato. ¿Y si digo que no? Entonces dices que no. Bradley busca otros inversores, tú reduces tu estilo de vida, y veremos si nuestra relación puede sobrevivir sin que el dinero la mantenga unida. ¿Y Sophie? Sophie siempre será mi nieta. Eso no cambia. Pero sus fiestas de cumpleaños tal vez sean en Chuck E. Cheese, no en un club de campo. Emily dobló el documento con cuidado. ¿Puedo pensarlo?
Tienes hasta el viernes. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Papá, por lo que valga, de verdad lo siento. Lo sé, Emily. Pero el perdón no reconstruye la confianza. Las acciones sí. Después de que se fue, llamé a Patricia Davis. ¿Cómo te fue? Preguntó. ¿Aceptará el trato? ¿Suena a que estás muy seguro? No tiene elección. Bradley no conseguirá $2 millones de financiación en 72 días. No en este mercado. ¿Y si se niega? Miré alrededor del taller. 37 años de trabajo honesto, un negocio que sobreviviría tanto si Emily lo respetaba como si no. Entonces sabré exactamente dónde estoy parado. Y ella también. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es dejar de estar disponible para quienes te dan por sentado. Emily aprendería esa lección de una manera u otra. Para el miércoles por la mañana, las consecuencias ya eran visibles. Estaba cambiando las pastillas de freno de un Subaru 2019 cuando Marcus, uno de mis mecánicos, levantó la vista de su trabajo. «Jefe, ¿vio esto?», me dijo, mostrándome su teléfono. Era un artículo del Denver Business Journal publicado esa misma mañana. Startup tecnológica local busca financiación de emergencia tras retiro de inversionista. El artículo era breve, pero preciso. TechFlow Solutions había perdido a su principal inversor. Bradley Roberts, su director ejecutivo, declaraba que estaban explorando nuevas opciones de financiación y que confiaban en el futuro de la empresa. Pero yo podía leer entre líneas. Cuando una compañía pierde el 40% de su capital 3 meses antes de un lanzamiento importante, la confianza no paga las cuentas. ¿Esa no es la empresa de su yerno?, preguntó Marcus. Ex empresa, respondí. Relación comercial terminada. Marcus arqueó una ceja, pero no dijo nada más. Llevaba 8 años trabajando conmigo, sabía que no hablaba de asuntos familiares en horario laboral. A la hora del almuerzo, Patricia Davis me llamó con una actualización. Felen, pensé que debería saberlo. Bradley me contactó directamente esta mañana. ¿Qué quería? Negociar. Está ofreciendo comprarte tu participación al valor de mercado. ¿Con qué dinero? Eso mismo le pregunté. Aparentemente, su padre está dispuesto a liquidar algunos activos. Mientras comía mi sándwich en la pequeña oficina del taller, lo pensé. Robert Roberts, el hombre que me había menospreciado por tener un trabajo honesto, ahora corría desesperado por comprarle la participación al trabajador honesto. ¿Cuál sería el valor de mercado? Pregunté. Una estimación conservadora, $4,2 millones por tu parte. ¿Y si TechFlow fracasa sin la financiación puente? Entonces tu participación no valdría nada. Así que Bradley apuesta a que aceptaré el dinero seguro en lugar de arriesgarme a perderlo todo. Estrategia inteligente, admitió Patricia. ¿Qué quieres que le diga? Pensé en Emily, probablemente sentada en su casa de Highlands Ranch, calculando cuántos meses podrían sobrevivir sin mi apoyo económico. Pensé en Sophie, que no entendería por qué el dinero del abuelo ya no pagaba la escuela ni los lujos del club. Dile que lo consideraré. ¿Lo dices en serio?, preguntó Patricia. No. Pero quiero que suden unos días. El jueves por la tarde, Emily llamó. Papá, aceptaré el trato. ¿Qué trato? Trabajar en el taller. Aprender el negocio. Lo haré. Su voz era firme, pero podía escuchar el peso de la decisión. Emily había pasado 5 años construyendo una imagen de sí misma como alguien que había superado sus raíces de clase trabajadora. Trabajar en el taller de su padre destruiría esa imagen por completo. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? El padre de Bradley te ofreció comprarte la parte. Robert cree que es lo más inteligente, tomar el dinero y salir. ¿Y tú no estás de acuerdo? Emily hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Creo que he estado viendo todo esto desde el ángulo equivocado. ¿A qué te refieres? Respiró hondo. A que tú no eres solo mi padre que resulta tener dinero.
Eres un empresario que resulta ser mi padre, dijo Emily con voz temblorosa. ¿Qué significa eso, exactamente? Pregunté. Significa que si Robert Roberts quiere comprarte tu parte, es porque cree que tu inversión vale mucho. Y si vale tanto, quizá vender no sea la jugada más inteligente. Sonreí por primera vez en días. Sigue. Y creo que, quiero entender cómo lo lograste. Como un mecánico puede tomar decisiones de inversión de $4 millones. No es magia, Emily. Lo sé. Por eso quiero aprender. Viernes por la mañana, Emily llegó a Wilson's Auto Repair a las 8 en punto. Llevaba jeans y una blusa sencilla, lo más casual que la había visto vestir en años. El cabello lo tenía recogido en una coleta práctica, lejos de los peinados profesionales que solía llevar. ¿Por dónde empiezo?, preguntó. Le entregué un portapapeles con las facturas de la semana anterior. Cuentas por cobrar. Compara las órdenes de trabajo con los pagos y averigua qué clientes aún no han pagado. ¿Eso es todo?, preguntó. Eso es el negocio, Emily. Dinero que entra, dinero que sale y todo lo que pasa entre medio. Pasó 3 horas revisando esas facturas. Cuando levantó la vista, tenía una expresión que no veía desde que tenía 12 años, cuando me ayudaba a cuadrar los libros del taller los sábados por la mañana. Papá, dijo, la señora Henderson no ha pagado su factura desde hace 6 semanas. Lo sé. Pero son solo $400. ¿Y por qué no la has llamado? Porque la señora Henderson tiene 83 años y su cheque del Seguro Social no llega hasta el día 15 de cada mes. Emily miró la factura en silencio. Entonces solo, ¿esperas? Dirijo un negocio, no una caridad. Pero también recuerdo que la señora Henderson te traía galletas cuando tu madre estaba enferma. Mi hija miró alrededor del taller con ojos nuevos. A Marcus, que tenía una hija de la edad de Sophie. A Tom, que trabajaba medio tiempo mientras estudiaba en el colegio comunitario. Y a la fila constante de clientes que confiaban en nosotros sus autos y sus problemas. Esto no es lo que esperaba, dijo en voz baja. ¿Qué esperabas? No lo sé, algo más pequeño. Emily empezaba a entender la diferencia entre riqueza y valor, entre tener dinero y construir algo que realmente importa. Era un comienzo. 6 semanas después, Sophie hizo la pregunta que yo había estado esperando. Abuelo, ¿por qué mamá ya no vive en la casa grande? Era un sábado por la mañana. Estábamos en el taller. Emily revisaba facturas en el escritorio mientras Sophie me ayudaba a organizar herramientas, la nueva rutina que habíamos adoptado. A veces la gente se muda a casas que les quedan mejor, le respondí. Emily y Bradley habían vendido la casa de Highlands Ranch en octubre y se habían mudado a un lugar más pequeño en Lakewood, a 15 minutos del taller. Sophie ahora iba a una escuela pública a solo 2 cuadras de su nueva casa, en el mismo distrito donde Emily había cursado 3er grado. Me gusta la nueva casa, dijo Sophie. Tiene un patio grande para mi casa de muñecas. La casa de muñecas que yo le había construido era ahora el centro de su habitación, sin competir con columpios de $15,000 ni muebles de diseñador. Abuelo, continuó Sophie, mamá dice que tú le enseñaste sobre el dinero. ¿Puedes enseñarme a mí también? Miré a Emily, que fingía concentrarse en las facturas, aunque escuchaba cada palabra. ¿Qué quieres saber?, pregunté. ¿De dónde viene el dinero? El dinero viene del trabajo, de hacer cosas que la gente necesita, de arreglar lo que está roto o ayudar a resolver problemas, como cuando arreglamos autos. Como cuando arreglamos autos, repitió ella, muy seria. ¿Las niñas pueden arreglar autos?, preguntó Sophie. Las niñas pueden hacer lo que quieran, cariño. Tu mamá está aprendiendo a dirigir un negocio. Y eso es más difícil que arreglar coches. Emily levantó la vista del escritorio. Papá, tengo una pregunta sobre la cuenta de los Martínez. Durante el último mes y medio, Emily me había sorprendido. Había aprendido a usar el sistema del taller, organizado la base de datos de clientes y empezado a llamar a los morosos con una diplomacia que yo nunca tuve.
También había cometido errores, algunos costosos. Pidió piezas equivocadas, tuvo conflictos de horarios, malinterpretó órdenes de trabajo. Pero aprendió de cada error sin poner excusas. ¿Qué pasa con la cuenta de los Martínez? Pregunté. Quieren establecer un plan de pagos por la reparación de la transmisión. $800 en 4 meses. ¿Qué opinas? Han sido clientes por 6 años, nunca se han atrasado. Creo que deberíamos aceptar. Asentí. Escríbelo. Emily había dejado de pedirme permiso para cada decisión hacía 2 semanas. Había empezado a confiar en su propio criterio. A pensar como alguien que comprendía que un negocio se construye sobre relaciones, no solo sobre transacciones. Papá, dijo en voz baja, mientras Sophie se distraía ordenando arandelas por tamaño. ¿Sí? Bradley consiguió la nueva financiación. Ya lo sabía. Patricia me había llamado la semana anterior. Bradley había encontrado inversionistas a través de los contactos de su padre, con una tasa de interés mucho más alta y condiciones menos favorables que las mías, pero suficiente para mantener TechFlow a flote. Me pidió que te preguntara si consideraría seguir como socio silencioso, añadió. ¿Y qué le dijiste? Le dije que tendría que preguntártelo él mismo. La miré. Llevaba unos jeans con verdaderas manchas de grasa, resultado de haberme ayudado con un cambio de aceite el día anterior. Su manicura estaba descascarada. El cabello, recogido con una simple banda elástica, sin adornos de diseñador. Y por primera vez en 5 años, se parecía a ella misma. ¿Y tú qué me recomendarías? Pregunté. Emily se tomó unos segundos antes de responder. Te recomendaría que tomes la decisión que sirva a tus intereses, no a los de Bradley. Y si esa decisión no incluye TechFlow, entonces no lo hace. Tú me enseñaste que una relación no puede construirse sobre la conveniencia de una sola persona. Sophie terminó de organizar las arandelas y se subió a mi regazo. Abuelo, ¿tú y mamá ya son amigos otra vez? Miré a Emily, que me observaba con una expresión difícil de descifrar. Estamos trabajando en eso, cariño. Bien, respondió Sophie. Me gusta cuando mi familia está junta. Mientras limpiábamos el taller esa tarde, Emily me hizo una última pregunta. Papá, ¿me perdonas? Te perdono, dije. Pero más importante aún, ¿me respetas? Guardó silencio por un momento. Respeto lo que construiste. Respeto cómo lo construiste. Y respeto que me dieras la oportunidad de formar parte de ello. Sonreí. Eso es todo lo que siempre quise, Emily. La miré con orgullo. La familia no se trata del dinero, hija. Se trata del respeto. Y aprendí que el respeto puede enseñarse, siempre que uno esté dispuesto a dejar de aceptar menos de lo que merece.